Reveladas las escalofriantes verdades, cabañas malditas y susurros siniestros en Mazamitla. La niebla envolvía el bosque como un manto de muerte, y los ecos de risa se habían transformado en gritos ahogados. En Mazamitla, un lugar donde el verde brillante de los árboles ocultaba secretos oscuros, un grupo de turistas había desaparecido, y con ellos, la paz del pueblo. Las cabañas abandonadas murmuraban historias de maldiciones antiguas, un susurro escalofriante que hacía temblar a los ancianos y a los valientes. Diego, un joven mesero de 22 años, no podía evitar sentir que la atmósfera a su alrededor se volvía más densa, más inquietante. Casi podía escuchar el latido de su corazón en medio del silencio que se apoderó del pueblo. Diego vivía con su madre y su hermana menor en una cabaña en los límites de ese bosque que había devorado a su padre 10 años atrás. El dolor de esa pérdida había dejado cicatrices profundas en su familia, y con cada desaparición reciente, la paranoia crecía como maleza en la mente de su madre, quien pasaba las noches sumida en el miedo, mirándolo todo con desconfianza. Aquella tarde, mientras el sol se ocultaba entre los picos de las montañas, las sombras comenzaron a alargarse, llevando consigo un aire de fatalidad. ¿Escuchaste eso?, le preguntó su hermana, con los ojos abiertos como platos, mientras un escalofrío recorría la cabaña. Diego asintió, sintiendo como la tensión se apoderaba de su pecho. Extraños susurros recorrían el aire, un lamento incesante que prometía desvelar verdades ocultas y destrozar su mundo. Esa noche, con un golpe seco en el tejado, una sensación de desesperación lo impulsó a salir. Afuera, la niebla era densa, y las sombras danzaban entre los árboles, como si estuvieran vivas. Al caminar hacia las cabañas abandonadas, encontró a doña Clara, su vecina, temblando al borde del sendero. Diego, no deberías estar aquí, le advirtió con un susurro que apenas escapaba de sus labios. He visto sombras que caminan, algo está mal en el bosque. Y tu padre, él estaba involucrado en cosas de las que no debió meterse. Esas palabras resonaron en su cabeza como un golpe brutal. La culpa y el miedo lo atenazaron. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con la revelación latiendo en su mente, Diego se adentró en el bosque, cada paso resonando ominosamente en la penumbra. Cuanto más se acercaba a las cabañas, más intensos se volvían los susurros, como si lo llamaran a enfrentar algo terrible. La niebla lo envuelve, dejándolo helado. Al mirar por una ventana rota de la cabaña que irradiaba una energía maligna, se dio cuenta de que lo observaban desde el pueblo. Las miradas llenas de desconfianza se posaban en él, como si estuvieran hablándole en un lenguaje de traición. De repente, un grito desgarrador perforó la noche, un sonido tan profundo que le heló la sangre. Diego sintió un escalofrío reptar por su espalda, y en su pecho, el corazón latía con fuerza, como si supiera que estaba en el umbral de algo aterrador. Mirando hacia la montaña, un presentimiento lo invadió, su vida nunca volvería a ser la misma. A medida que las sombras se acercaban, se dio cuenta de que debía desenterrar el oscuro secreto familiar si quería salvar no solo a su madre y hermana, sino su propia alma. La noche apenas comenzaba, y el verdadero horror aún estaba por revelarse. Cuando Diego cruzó el umbral de la cabaña abandonada, una corriente de aire helado lo golpeó, disfrutando de su vulnerabilidad. La oscuridad interior se adensaba, y los ecos de aquel grito desgarrador seguían resonando en su mente. Otro desaparecido era casi como si el bosque reclamara a su siguiente víctima. Sus manos temblorosas se aferraron a la puerta mientras una sombra borrosa se movía a su izquierda. Respirando hondo, trató de calmar su instinto de huida, los susurros se multiplicaron en el aire denso como un eco de viejas advertencias. No mires atrás, no te acerques a la claridad, resonaban en su mente. Con cada paso que daba, los tabiques crujían, y la descomposición del lugar parecía hablar.
Era como si pudiendo sentir la inquietante presencia de sus antiguos habitantes. A pesar del miedo, la necesidad de entender lo que había pasado, lo que había unido a su padre con aquel horror, lo empujaba hacia adelante. Las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas, formas que parecían manos clamando por ayuda o atrapadas en la propia madera. Diego se acercó a una, tocando la superficie rugosa. Su piel reveló una conexión inquietante, cada contacto aumentó la sensación de que no estaba solo. Girando lentamente, algo llamó su atención en el rincón más oscuro. Un viejo diario reposaba sobre una mesa partida, cubierto de polvo pero con sus páginas aún intactas. La venganza del bosque, leía la cubierta, un título que le causó escalofríos. Se apresuró a abrirlo, esperando obtener respuestas sobre su padre. Mientras leía, cada palabra parecía un oscuro susurro incesante, reflejando relatos de sacrificios y pactos con espíritus que habitaban el bosque. Un rayo de luz atravesó las ventanas rotas, iluminando una frase clave. Solo el hijo de la frase quedó incompleta y sin contexto. Su corazón latía con fuerza al pensar en lo que esas palabras podían significar. Un nuevo grito, esta vez más cercano, lo sacudió en su concentración. Era un grito familiar. Diego. La voz de su hermana resonó en sus oídos, como un eco desesperado. ¿No podía ser que hacía ella aquí? Salió disparado de la cabaña, tratando de localizar el sonido. Cada paso se convirtió en un desafío, el suelo crujía, y la niebla lo devoraba cada vez más. Sara, gritó, su voz temblorosa se mezcló con los ecos de la noche. Un movimiento en la penumbra lo hizo detenerse. Una figura oscura se recortó entre la bruma. Era ella, su hermana, pero había algo diferente. Su rostro estaba pálido, sus ojos, desorbitados, reflejaban un miedo absoluto. Diego avanzó hacia ella, pero algo lo detuvo, el aire se volvió electrificado, un verdadero hielo que lo hizo retroceder. No te acerques, chilló Sara, su voz distorsionada como si alguien más hablara a través de ella. Él viene por ti. Sin comprender, Diego sintió cómo su cuerpo reaccionó por instinto. La figura oscura en la niebla comenzó a moverse hacia él, alzando una mano delgada que parecía desvanecerse en el aire, como una sombra que cobraba vida. Con una urgencia vital, dio la vuelta y corrió hacia la cabaña, el corazón amenazando con estallar. En su mente, la verdad latía con ferocidad, había desenterrado secretos que no estaban destinados a ser revelados. La cabaña, el diario, todo lo que había aprendido lo arrastraba a un destino insondable. ¿Acaso su padre había hecho un pacto que ahora él debía deshacer? Las sombras lo perseguían, una presencia fría y dominante lo acechaba. Tu destino está sellado, susurraba el viento. Al cruzar la puerta de la cabaña, los ecos de su familia, de su padre, y de las tantas almas perdidas giraban alrededor de él. La verdad era más aterradora de lo que había imaginado. Lo que estaba a punto de encontrar en la oscuridad podría no solo cambiar su vida, sino condenarlo. Al mirar hacia atrás, un terror indescriptible fue despertándose en su pecho. Sara ya no estaba a su lado. ¿Dónde está ella? Una pregunta resonó, pero inquietantes risas empezaron a retumbar en el aire, llenando el bosque de una maldad que nunca había imaginado. Y así, Diego se dio cuenta de que el verdadero horror aún estaba por descubrirse. Diego sintió que el pulso de la noche aceleraba. La ausencia de Sara era un vacío apremiante, una herida que gritaba en su pecho. No podía quedarse ahí, el bosque lo atrapaba, pero ¿hacia dónde ir? La cabaña resultaba una trampa, un ancla que lo mantenía prisionero entre sus paredes infectadas de secretos. Los ecos de risas burlonas continuaban, como si el mismo lugar se regocijara con su angustia. Su mente se nublaba, pero había algo más potente que el miedo, un instinto de supervivencia que chasqueaba en su ser. Diego decidió explorar los rincones oscuros del lugar. Si su hermana estaba en problemas, necesitaba encontrarla. Se adentró en la penumbra de la cabaña nuevamente, su aliento se transformaba en vapor en el frío helado. Cada paso hacia el interior era un desafío, y los crujidos del suelo eran como advertencias ominosas. Las sombras parecían danzar entre sí, susurrando, llamando a voces que lo dejaban indiferente. Había un motivo más allá del terror. En algún lugar debía estar la verdad, algo que justificaría el dolor que lo rodeaba.
Diego se dirigió a una puerta trasera que había permanecido cerrada todo el tiempo. Con un empujón, ésta se abrió lentamente, revelando un sótano oscuro. El aroma a moho y descomposición se hizo notar, pero no había vuelta atrás. Armado con una linterna que había encontrado dentro de la cabaña, descendió los escalones de madera desgastada, la luz temblorosa iluminó figuras en las paredes, las mismas marcas que había visto antes. Pero había algo más, un gran mural en el fondo, un ojo gigantesco que parecía seguir cada movimiento suyo, rodeado de inscripciones en un idioma desconocido. La inquietante imagen lo hizo temblar, las palabras se arrastraban por su mente como serpientes venenosas. Diego, una voz femenina, suave pero distorsionada, penetró el silencio. Era su hermana, pero no era solo su voz, era un eco de angustia. «Ayúdame». La súplica envió un escalofrío por su espina dorsal. Instintivamente, siguió la dirección de la voz, llevándolo hacia un pequeño altar en el centro del sótano, donde yacía un objeto oscuro cubierto por una sábana raída. Al quitar la tela con manos temblorosas, descubrió una muñeca destrozada, que parecía tener una extraña conexión con la presencia que lo rodeaba. En su pecho, un sentimiento de horror lo estrujaba, esa muñeca no era una simple figura de cerámica, parecía estar viva. Diego, volvió a sonar la voz, pero esta vez parecía venir de la muñeca. El sacrificio debe cumplirse sin saber por qué, Diego sintió que un poder extraño pulsaba desde el objeto. Era como si una fuerza invisible intentara arrastrarlo hacia la muñeca, hacia su pestilente influencia. El ambiente se volvió opresivo, las marcas en las paredes empezaron a vibrar, y el ojo mural parecía comenzar a parpadear. «No», gritó, retrocediendo, pero dentro de él creció un deseo incontrolable de tocarla. La tensión del instante se cortaba como el aire en una sala cargada de electricidad. La voz de su hermana resonaba cada vez más fuerte: «Debes hacerlo, solo así volveré en su mente». Diego luchaba. La desesperación se convirtió en una lucha interna entre la salvación y la condena. No sabía qué realidades estaba a punto de abrir, pero el bosque, la cabaña y los secretos ocultos eran solo el comienzo de su tormento. Mientras su mano se acercaba a la muñeca, un grito desgarrador resonó en el aire. Pero era un grito diferente, un lamento profundo, como si más de una voz estuviera implorando su atención. Entonces, la voz de su hermana se volvió un susurro tembloroso: «No confíes en lo que ves». Las luces comenzaron a parpadear. Diego sintió que el tiempo se detenía y un nuevo terror ascendente le heló la sangre. Y así, en un instante, comprendió que la muñeca no solo era un alma atrapada. Era algo mucho más siniestro. «¿Qué has hecho?», resonó la voz en el sótano, y se dio cuenta de que algo está a punto de despertar. La muñeca permanecía inmóvil, pero el aire a su alrededor parecía cargarse de una energía oscura. Diego se quedó paralizado, sintiendo como un sudor frío le empapaba la frente. A su alrededor, las sombras se alargaban, y el ojo del mural gritaba en silencio. «Debes elegir», Diego. La voz se hizo más intensa, ahora como un eco resonante. «El daño ya está hecho. ¿Salvarás a tu hermana o te unirás a nosotros?». Él retrocedió, sintiendo al mismo tiempo una violencia interna y un deseo desmesurado de ceder. La muñeca le llamaba más que la voz de Sara. Un instinto animal le advertía que eso no era lo que parecía, que esas palabras venían de un pozo oscuro, de un abismo que podría tragárselo. «No», gritaría, negándose a la poderosa atracción. El grito tronó en el sótano como un relámpago. Volvió a mirar la muñeca, y por un segundo, su mirada pareció devolverle un atisbo de humanidad, como si detrás de su aspecto desgastado aún existiera una historia, un resto de quien había sido. «Soy parte de ella», murmuró el artefacto con una voz fría, que rasgaba la piel. «Ella me necesita para que no me consuma la soledad eterna». La muñeca se movió entonces, como si una fuerza invisible la agitara, sacudiéndola con salvajismo. Las inscripciones en la pared comenzaron a arder en un fuego oscuro, proyectando sombras que se retorcían y se fundían con sus miedos. «Ayúdame, por favor». La voz de Sara era un susurro desgarrador, un canto de sirena que resonaba en cada rincón del sótano. Los latidos de Diego resonaban en sus oídos. Tenía que actuar. Se encontró mirando la muñeca de nuevo,
y su mano sin control se acercó. Pero en el último segundo, sus dedos se detuvieron. ¿Qué quieres de mí?, preguntó con una voz temblorosa, cada palabra llena de una desesperación que se deslizó entre las fisuras de su valentía. Quiero liberarte, respondió la muñeca, con un tono casi dulce. Todo lo que necesitas es un sacrificio, el equilibrio debe ser restaurado. La linterna titiló, proyectando sombras que bailaban en la penumbra como almas perdidas. En un parpadeo, Diego vio rostros entre las sombras, ojos vacíos y bocas abiertas en gritos mudos, y su corazón se detuvo. La idea de lo que eso podía significar lo golpeó como una ola gélida. Si liberaba a su hermana, ¿qué perdería? No. No voy a dejarte a ti, ni a nada de esto. La negativa salía de su boca como una invocación desesperada, pero la fuerza de la muñeca creció, embriagando el aire con un olor a putrefacción seductora. Las paredes comenzaron a vibrar bajo la presión de una energía oscura. Los nombres que aparecían en las inscripciones tomaban visibilidad y Diego pudo leerlos. Eran conocidos. Personas a las que había amado, perdidas en el tiempo, más allá de su vida. Desesperadamente, giró sobre sus talones y caminó hacia las escaleras. Debo salir de aquí, gritó, pero una risa burlona resonó a su espalda. Un viento helado lo rodeó al atravesar la puerta, haciendo que tropezara hacia atrás. Tu destino ya está sellado. El eco gutural de cientos de voces aguardaba su respuesta, y la figura del mural lo miraba con un contenido deleite. El pánico le llenó la garganta. Sara. Necesitaba encontrarla y escapar. Tropezar y caer, y al levantar la vista, vio las sombras moverse como si fueran entidades vivas. Él no podía ser el siguiente, pero una sombra más se alzó entre las demás, más oscura y contundente, acercándose lentamente a él. Así que has decidido darnos la espalda, resonó en su mente esa voz que no era humana. El sótano se oscureció aún más, caricaturizando su figura contra la pared, como un espectro de desesperación, y entonces sonó otra vez aquella súplica, más cercana esta vez: Diego, ayúdame. Justo antes de perderse en la vorágine de sombras, Diego tuvo una idea aterradora. ¿Podría ser que la única forma de salvar a su hermana era unirse a lo que tanto temía? ¿Te atreverías a sacrificarte a ti mismo? Resonó una última vez la voz. La pregunta pendía en el aire como un hechizo mortal. La respuesta relampagueó dentro de él. Y mientras la oscuridad lo envolvía, se preguntó si podría haber un camino que no había considerado. La oscuridad lo consumía, y a pesar de la presión que ejercía sobre su pecho, Diego sintió como un ardor interno empezaba a despertar. No estaba listo para rendirse. Con un grito desgarrador, empujó sus dudas hacia un lado y eligió el terror que lo había mantenido vivo hasta ahora. Sara, estoy aquí. Su voz resonó en el sótano, un rayo de luz en medio de la negrura. Pero las sombras se rieron, el eco de su desesperación se convirtió en un murmullo indescifrable. La muñeca, ahora temblando de una forma casi humana, lo observaba con ojos vacíos que parecían contar historias de traición y dolor. Lo que antes le parecía una simple elección ahora se sentía como una trampa mortal. Cada paso que daba hacia la luz de la escalera era un esfuerzo monumental, mientras que las sombras lo atrapaban como un manto frío. A cada instante, la risa burlona de la entidad detrás de él resonaba más fuerte, un canto gélido que prometía lo que pasaría si fracasaba, la condena eterna. Tienes que dejarla ir, gritó con una ferocidad que él mismo no sabía que poseía. Pero la muñeca sonrió de una manera que heló su sangre. ¿Dejarla ir? No, querido. La necesitas. Ella es parte de ti tanto como lo soy yo. Diego sintió la traición de sus propios pensamientos mientras recuerdos de su infancia inundaban su mente. Momentos felices con Sara, risas entre juegos y secretos. A medida que avanzaba, esas memorias se retorcían en su interior, transformándose en visiones de horror. La risa burlona se convirtió en un lamento, y Diego se encontró atrapado entre el pasado y el presente, entre su amor por su hermana y el deseo oscuro que emanaba de la muñeca. ¿Qué sucederá si eliges la oscuridad? ¿Qué perderás, Diego? La muñeca se acercó, su voz un susurro seductor, como un veneno suave y dulcificado. Podría ser libre, podría salvarla. El chico dejó de moverse, luchando contra la seducción de esas palabras.
Caía en la cuenta de que cada elección podría desatar un horror inimaginable, y su mente se desprendía en 1000 direcciones. Y si al final, lo que significaba salvar a Sara lo llevaba a la condenación, el viento helado sopló con fuerza, levantando fragmentos del pasado con cada ráfaga. La expresión de la muñeca se distorsionó en un grimace, como si dentro de sí llevara una agonía atroz. Elige antes de que la eternidad te devore. Un grito desgarrador desgarró el silencio, Sara. La voz de su hermana, débil y agonizante, se mezcló con el aire frío, rompiendo la barrera de la oscuridad. Era como si un hilo de luz brotara entre los terribles susurros. Sin pensarlo, Diego giró, los ojos llenos de determinación. Voy a rescatarte, Sara. Lo prometo. Entonces, el sótano tembló, como si la misma estructura del lugar estuviera viva, pero en el mismo instante, la muñeca se lanzó hacia él y su mundo se desvaneció en una explosión de sombras y luces tenues. Diego volvió a abrir los ojos y se encontró en un lugar que no reconocía, rodeado de un silencio aterrador pero a la vez calmante. La figura de Sara estaba a lo lejos, entumecida y débil sobre una roca, y su corazón se disparó. Estaba realmente a salvo, pero antes de que pudiera correr hacia ella, una risa conocida llenó el aire. ¿Crees que es tan sencillo, Diego? Todo lo que has hecho ha traído consecuencias. Las sombras se agolparon a su alrededor, y algo aún más aterrador se presentó ante él. Era un reflejo de él mismo, rozando lo familiar pero llevándose consigo la esperanza. La oscuridad parecía susurrarle, preguntándole si estaba listo para afrontar lo que había desatado. ¿Te atreves a enfrentar tu verdadero destino?, vibró la voz vacía, mientras la sombra de su propio ser avanzaba hacia él, un guiño de su traición. Diego retrocedió, su corazón retumbando como un tambor en el silencio. La lucha apenas comenzaba y la elección que parecía inevitable se tornaba en una pesadilla aún más profunda. ¿Podría realmente salvar a Sara o había ya cruzado una línea de la que no habría marcha atrás? La oscuridad a su alrededor se espesó, y el tiempo siguió avanzando, arrastrándolo inexorablemente en su camino. La risa se desvaneció y el silencio volvió a reinar, pesado y angustiante. Diego se enfrentó a su propia imagen, esa sombra distorsionada que parecía conocer cada rincón de su alma. El reflejo sonrió, pero era una mueca cruel, una burla de la que no podía escapar. Siempre has sido más débil de lo que crees, dijo la sombra, su voz resonando como un eco lejano. No puedes salvarla. Nunca podrás escapar de lo que eres. Diego sintió un frío helado recorrer su espalda. La desesperación se adueñó de cada rincón de su cuerpo. Sara, a lo lejos, seguía inmóvil, sus ojos fijos en el suelo. Un temblor de esperanza floreció en Diego, pero se desvaneció rápidamente. No, no, Sara, mírame, gritó, extendiendo la mano. Ella levantó la mirada y sus ojos estaban vacíos, como dos pozos de oscuridad. ¿Es realmente ella? La sombra parecía cuestionar, acercándose, desafiando su resistencia. Tus recuerdos son engaños. Diego sintió que su corazón se desbordaba mientras las palabras resonaban en su mente. Recordaba el primer día que vio a Sara en su cuna, su risa contagiosa, lo feliz que era al jugar con ella. Pero esas memorias se torcían ahora en su cabeza. ¿Y si nunca fue real?, pensó, angustiado. ¿Y si ella no es más que un reflejo de mi culpa? Un viento helado sopló desde la oscuridad, arrastrando consigo sus dudas y sus temores. La sombra se acercaba, su forma se definía más con cada paso, como si estuviera a punto de comerse su esencia. La sonrisa retorcida no se desvanecía. Eres la única persona que puede decidir su fin, Diego. Cálmate y acepta que todo lo que amas eventualmente se pierde. No, esto no puede estar pasando, murmuró, sintiendo como el pánico comenzaba a consumirlo. La muñeca ya no estaba a la vista, pero su presencia aún se sentía. Susurros siniestros llenaban el aire, y un eco de risas lejanas le hacía dudar de su propia cordura. ¿Crees que escapaste de mí?, chasqueó la sombra, ahora casi frente a él. Este lugar es tu prisión. Una maldición que has alimentado. Sé lo que has hecho y lo que estás dispuesto a hacer. A menudo, el precio de la libertad se paga con sangre. Una fría corriente de aire hizo que se le erizara la piel. Miró de nuevo a Sara, su cuerpo yacía en la roca,
tan frágil. Una oleada de ira lo envolvió. Déjala en paz, bramó Diego, sintiendo cómo su voz temblaba. Pero la sombra rió, una risa llena de desprecio, un eco que reverberaba en su mente. ¿Qué estás dispuesto a perder? Las palabras lo atravesaron como dagas, y sus pies se anclaron al suelo. Era un dilema que nunca había querido enfrentar. ¿Sería capaz de sacrificar su propia salvación por la vida de Sara? El horror de la elección se abalanzó sobre él. La oscuridad parecía reírse, disfrutando de su tormento. Diego entrecerró los ojos, buscando una forma de romper el ciclo. No tengo miedo de enfrentar lo que sea necesario. Haré lo que tenga que hacer. La sombra se detuvo, sorprendida por su respuesta. ¿De veras crees que eso cambiará tu destino? Su corazón latía con fuerza, la determinación mezclándose con el miedo. Era un momento crucial, un punto de quiebre. Con cada fibra de su ser, se preparó para la lucha. La siguiente decisión lo llevaría por un camino sin retorno, y no estaba seguro si aún había esperanza. De repente, la oscuridad a su alrededor tembló, y la figura de Sara se desvaneció. Su grito se ahogó en la neblina. Diego, resonó su voz, ahora distante. Ayúdame. La sombra se abalanzó sobre él, un vórtice de desesperación y caos. Enfrentarse a sí mismo era solo el comienzo. Mientras todo se desmoronaba, la pregunta quedó volando en el aire: ¿lograría rescatar a Sara o sucumbiría a la oscuridad que tanto temía? Diego sintió su espíritu desgastado, pero en su interior había una chispa que todavía luchaba por brillar. La oscuridad rugió, y el destino estaba a punto de revelarse. El aire se volvió más denso, como si cada respiración le costara un mundo. Diego cerró los ojos por un instante, intentando concentrarse, aferrándose a esa chispa de esperanza que aún ardía en su pecho. Cuando los abrió, lo que vio lo dejó helado. La sombra no estaba sola, la oscuridad se había materializado, cobrando formas grotescas, como una multitud de figuras aladas, con ojos como hendiduras ardientes y sonrisas que desafiaban la cordura. «Ven a jugar con nosotros», gritó una de las sombras, su voz como un susurro en el viento. El sonido crujió en su oído, como el roce de una hoja muerta. Diego se dio un paso atrás, sintiendo la pared helada detrás de él. ¿Una trampa? ¿Una ilusión? No podía estar seguro. «Diego, adelante». La voz de Sara resonó una vez más, pero esta vez estaba distorsionada, como si proviniera de un lugar sombrío. Le resultaba insoportable escucharla así. Las sombras danzaban a su alrededor, girando y cambiando, burlándose de su miedo. ¿Sabías que la muerte es solo un juego? La risa de las sombras era contagiosa, pero había un trasfondo tenebroso, como un serpentear de serpientes en el fondo. No son solo recuerdos, dijo la sombra principal, su rostro deformándose en un horrorífico semblante. Son partes de ti que han sido olvidadas, que has intentado enterrar. Pero no puedes escapar de tu verdad, Diego. Diego apretó los dientes, la desesperación transformándose lentamente en rabia. Basta. No dejaré que jueguen con mi vida ni con la de ella. Se sintió invadir por un resplandor ardiente de determinación. Comenzó a avanzar, esquivando las sombras que intentaban atraparlo, sus dedos huesudos rozándole la piel y dejándole una sensación de frío glacial. Mientras se acercaba más a lo que podía ser el centro de esta necológica fiesta de terror, escuchó murmullos, ecos de otros desesperados. Oían voces distantes. «¡Ayuda!», gritaban. «Por favor, ayúdame». Cada grito desgarrador atravesaba su corazón como un hacha. En ese instante, el mejor recuerdo de su vida afloró en su mente, Sara riendo, correteando por el campo, disfrutando de la luz del sol. ¿Podría volver a sentir esa calidez? Es hora de la despedida. La sombra lanzó un gélido mensaje, con una expresión de atormentada tristeza. Ella no está aquí. Esa felicidad fue un espejismo. ¿Vas a dejar que te engañen de nuevo? Sintió el nudo del terror tensarse en su pecho. No. No, 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 gritó, como si su propio grito pudiera romper el encantamiento. Formas espectrales se retorcieron ante su grito, alejándose, pero la figura de Sara aún permanecía oculta, atrapada en la oscuridad. Diego luchó contra su propia tentación de rendirse.
La sombra se acercó, sus ojos ahora brillando como luceros. Todo es culpa tuya. Ella está aquí por ti, cállate, respondió Diego, viendo que, detrás de esa sonrisa burlona, había un reflejo de su propio miedo. Si podía enfrentar ese miedo, tal vez podría rescatar a Sara. Lanzó un paso más adelante, sintiendo que el suelo temblaba a sus pies, como un mar agitado, mientras las sombras a su alrededor se alzaban y caían. Sara, bramó, extendiendo la mano. Su voz resonaba como un tambor, pero nada parecía atravesar la oscuridad. Las sombras comenzaron a cerrarse, formando un círculo apretado a su alrededor. El destino es inevitable, pequeño. Mira a tu alrededor. Tu quimera se está desvaneciendo. En ese preciso instante, la figura de Sara emergió, pero no en la forma que esperaba. Su rostro se distorsionó, finalmente, revelando una mueca conocida, llena de dolor y vacío. Diego sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Sara? ¿Eres tú? Las sombras a su alrededor comenzaron a reír. La verdad es más oscura que el olvido, Diego. La agonía en su pecho se transformó en pánico, su última pregunta quedó suspendida, un eco ahogado en la penumbra. La desesperanza se filtraba en su sistema mientras sucumbía a la certeza de que el tiempo se agota. ¿Alcanzaría a rescatar algo de su amor, o la sombra se lo llevaría todo? Diego sintió su corazón latir más rápido. Las sombras se abalanzaron sobre él, y en medio del caos, solo pudo pensar en una posibilidad, que debo sacrificar para traerla de vuelta. ¿Qué parte de mí está dispuesta a morir en esta lucha? Mientras su mente giraba, una imagen brumosa se dibujó en su interior, una decisión que lo cambiaría para siempre. La oscuridad lo rodeaba, su latido era un estallido en la eternidad. ¿Qué pasaría si al final se encontraba con el verdadero horror que había creado? Con el eco de su propia voz resonando en su mente, Diego se preparó para enfrentar la última y más aterradora verdad. La oscuridad pulsaba, un mar de sombras danzantes que se arremolinaban a su alrededor, celosas del pequeño destello de determinación que surgía en el corazón de Diego. Sintió que su piel se erizaba mientras la risa burlona de las figuras espectrales lo envolvía, mientras su aliento se aceleraba, como si cada inhalación lo acercara al abismo. ¿Qué están esperando?, murmuró para sí, cambiando su miedo por el desafío. ¿Por qué no vienen a reclamarme? Las sombras se detuvieron, sus brillantes ojos de abismo fijos en él. Tienes mucho que aprender, Diego, dijo la sombra principal, susurrando en un tono que encajaba con los ecos de otros desgraciados en sus garras. La verdad no se revela sin un precio. ¿Qué precio? La rabia de Diego resonó a través del aire pesado. ¿Qué más podrían querer de mí? Tu esencia, tu recuerdo, lo que amaste. La sombra sonrió, un gesto que heló el alma. Ella es la llave y tú el candado. Todos los sacrificios deben hacerse para que la verdad brille. Mientras hablaba, la figura de Sara, con su rostro distorsionado y ojos vacíos, parecía tambalearse entre las sombras. Era la promesa de su amor, encadenada en un lugar donde la luz no entraba. Diego avanzó, rectificando la distancia que lo separaba, deseando tocar su mano, decirle que todo estaría bien, aunque sus propios pensamientos se atormentaban con los ecos de recuerdos de dolor. Sara, gritó, pero su voz perdió su eco, tragada por el horror que lo rodeaba. Deja que ella sea quien lo decida. La sombra giró, abriendo un espacio donde se acumulaban los lamentos, imitando la angustia de un alma desgarrada. ¿Te atreves a enfrentarte a lo que has perdido? Diego sintió cómo su corazón se detuvo al instante. Una oleada de recuerdos lo abrumó, imágenes de risas y abrazos, promesas de un futuro, pero también momentos de rabia y fracasos. Ella nunca debería haber estado en peligro. Podía, de alguna manera, salvarla y deshacerse de su propio pasado, de las sombras que lo perseguían. Lo haré, exclamó. Voy a liberarte, aunque eso signifique sacrificar mi todo. A medida que esas palabras se propagaban en la oscuridad, una chispa de luz comenzó a surgir. Las sombras retrocedieron, como si el eco de su valentía les quemara. Diego sintió que una atmósfera extraña comenzaba a formarse a su alrededor, como si la acción de su declaración estuviera convulsionando los cimientos del terror que lo envolvía. Pero las sombras no se rendirían tan fácilmente. Una figura emergió,
no de la multitud, sino de lo más profundo de su ser. Era él mismo, una versión retorcida y oscura, sonrisa perversa y ojos que devoraban el alma. ¿Es eso lo que deseas? ¿Vivir para siempre en la sombra de una culpa que no puedes limpiar? Cállate, murmuró Diego, su voz quebrada, pero firme. No voy a dejar que tú me definas. No voy a dejar que tu voz me controle. De repente, un grito desgarrador surgió del fondo, un lamento de Sara que rasgó la penumbra. Diego. Ayúdame. Ese llamado, puro y lleno de desesperación, cortó como un cuchillo. Las sombras comenzaron a mover todo a su alrededor, sacudiendo la realidad misma. La oscuridad temblaba en respuesta al llamado de su amor, y Diego se sintió impulsado por un impulso feroz, como un resorte que estallaba. Voy a rescatarte, Sara. Lo prometo, gritó, levantando su voz sobre el clamor del terror. Con cada paso que daba hacia su propia sombra, la angustia del miedo se transformó en una pesada armadura. La figura oscura alzó las manos hacia él, pero Diego sintió que cada paso era una declaración de sus intenciones. Las sombras empezaron a disolverse, pero cuando estuvo a un paso de la figura de su yo distorsionado, una mano huesuda surgió de la oscuridad, atrapando su tobillo. No podrás escapar de mí, nunca resonó una voz quebrada que lo llenó de hielo. Diego miró al vacío, luchando, sintiéndose desgarrado entre su amor y la abominación que lo mantenía prisionero. Una dimensión de horror profundo se cernía sobre él. La figura de Sara se desvaneció, y un eco de risa burlona se volvió a escuchar. ¿Vas a sacrificar lo poco que queda de ti, Diego? Con un último grito, intentó desprenderse de la sombra que lo atrapaba. Pero, en ese mismo momento, sintió que todo su ser temblaba. ¿Qué fue lo último que estaba dispuesto a perder en esta lucha por el amor? Mientras el frío lo envolvía, Diego comprendió que para salvar a Sara, tendría que enfrentarse a su más oscuro secreto, un secreto que podría desatar un horror que jamás imaginó. La oscuridad comenzó a cerrar su abrazo, y la firmeza de su resolución titubeaba. ¿Llegaría a saber a qué extremo lo llevaría esta batalla? Las sombras parecían tener vida propia, como si el aire mismo respirara en sintonía con sus susurros. Diego sentía el pánico ahogar sus pensamientos, presionando su pecho hasta que su respiración se volvió un jadeo entrecortado. La mano, fría y huesuda, lo aprisionaba con la fuerza de una condena eterna. Era su sombra, la representación de todas las decisiones que había tomado, de cada error que lo había llevado hasta este oscuro umbral. Te he estado esperando, dijo su reflejo retorcido, cada palabra un afilado cuchillo que cortaba la energía de su determinación. Siempre has querido escapar, pero aquí, en este lugar, tus secretos y temores te agradecerán su compañía. Cállate. Diego gritó, logrando apartar la mirada de su propia oscuridad, recordando el rostro de Sara. La imagen de su amor le dio fuerzas. No estoy aquí para escucharte. Estoy aquí para salvarla. El eco de su declaración resonó en el vacío, vibrando en cada sombra que lo rodeaba. Era momento de confrontar no solo su pasado, sino el horror que había creado. La figura oscura sonrió, como si la diversión se rebosara de cada rasguño que su rostro había sufrido. ¿Qué sabes realmente de sacrificio? Las sombras que te acechan no son nada comparado con lo que sentirás al perder lo que amas. Los lamentos de Sara resonaron en su mente, cada uno como un eco de desesperación. Diego sintió lágrimas deslizarse por sus mejillas, no solo por el miedo, sino por la carga que estaba llevando durante tanto tiempo. No voy a perderte, se repetía en un mantra silencioso. Pero a la vez, sabía que debía enfrentar lo que había causado esta noche siniestra. De repente, la oscuridad a su alrededor comenzó a retorcerse y moverse, como si la misma noche estuviera viva. Y se dio cuenta de que la figura oscura también lo percibía. ¿Vas a enfrentarte a lo que has creado, Diego? ¿Estás preparado para perderlo todo? Con un esfuerzo, se despojó del dolor que lo mantenía cautivo, y al hacerlo, la mano que lo sujetaba se convirtió en un abrazo helado que comenzaba a desvanecerse. Sentía el poder de la determinación surgiendo de su interior, sacudiendo los restos del miedo. No me rendiré. En ese momento, las sombras comenzaron a agitarse, creando un torbellino que se alimentaba de la angustia de Diego. Sintió un tirón en su corazón cuando, en la distancia,
La figura de Sara parecía emerger, entrelazada en el caos, su rostro finalmente revelándose. Pero algo no encajaba, sus ojos estaban vacíos, como si fueran la puerta a otro abismo. Sara, susurró Diego, horrorizado al darse cuenta de que ella no era ella, sino un reflejo distorsionado de lo que había perdido. No puedo dejar que esto sea lo que te retenga. Debo enfrentarme a ello. La versión oscura de sí mismo rió burlonamente. Es demasiado tarde. Lo que has hecho, la vida que llevaste, ya está sellado. Ella siempre será un recuerdo. Nunca volverás a tenerla. Un torbellino de sombras se desató alrededor, un grito de furia y desesperación, un golpe directo a la esencia de Diego. Su mente buscaba una salida entre la tormenta de emociones. ¿Qué tan fuerte podía resistir? Pero en un instante de claridad, supo que el miedo había sido su carcelero, y ahora debía liberarse, así como a Sara. Si esta es la verdad, entonces aquí estoy. Elijo la verdad, gritó, sin mirar atrás. Las sombras vacilaron. Una luz intensa comenzó a brotar del centro del laberinto oscuro, iluminando cada rincón por el que había caminado. Estaba dispuesto, preparado para el último sacrificio, para ser limpio, aunque esto significara perderlo todo. Mientras la luz aumentaba, la risa burlona se desvanecía por completo. Diego sintió que la esencia de la oscuridad comenzaba a desintegrarse, pero a su alrededor una nueva figura emergía, una mucho más ominosa. Vestía una capa de tinieblas y tenía un rostro que solo era un contorno, algo que era más antiguo que el mismo miedo. Los secretos nunca mueren, Diego, susurró, con una voz suave como una brisa en medio de una tormenta. Yo soy la que te ha mantenido. Y ahora, cuando piensas que has ganado, yo será quien te muestre la verdad del sacrificio. ¿Quién era realmente esta nueva figura? ¿Acaso el verdadero horror aún estaba por revelarse? A medida que la luz comenzaba a envolverlo, Diego supo que el enfrentamiento aún no había terminado, y la lucha por su alma apenas comenzaba. Diego sintió que una presión aterradora se apoderaba de su pecho mientras se enfrentaba a la figura oscura. La luz que había brotado comenzaba a debilitarse, y con cada segundo que pasaba, la risa burlona de la sombra se hacía más intensa, como si disfrutaran de su agonía. ¿Qué más quieres de mí?, preguntó, sintiendo que su voz se quebraba. La figura delante de él se movió, como si danzara entre las sombras, y exhaló un susurro que parecía salir de cada rincón del abismo. Tu sacrificio, querido. Para liberar a tu hermana, debes estar dispuesto a perderte a ti mismo. Diego cerró los ojos, recordando el rostro de Sara, su risa contagiosa, sus abrazos cálidos. Cada recuerdo ardía en su interior, alimentando su fuerza. No puedo dejarla ir. No lo haré. A medida que esas palabras salían de su boca, la luz se intensificó nuevamente, haciendo que la figura oscura retrocediera. ¿El amor te hace ciego? ¿No entiendes que esta es la prisión que tú creaste? ¿Pretendes salvarla sin afrontar tu verdad? La voz de la figura era seductora, pero Diego sentía como cada palabra intentaba arrastrarlo hacia la desesperación. Ella es mi todo, exclamó, el fuego de su determinación brotando más allá del miedo. En ese instante, comprendió que el sacrificio no equivalía a su destrucción, sino a un renacer. Si debo sacrificar mi oscuridad para que ella regrese, lo haré. Un viento helado sopló, arrastrando consigo el eco de su declaración. Las sombras comenzaron a girar, sus ojos ardiendo como brasas frente a la nueva luz. La figura oscura se retorció, incapaz de sostenerse ante la fuerza de su amor. No puedes escapar, pero Diego avanzó, dejando que su voluntad se convirtiera en su escudo. Las sombras trataban de abrazarlo, envolviéndolo con su frialdad, pero él se mantuvo firme, su mirada fija en la figura de su hermana, que aún sostenía la promesa de su amor. Sara, regresa, gritó con todo su ser, y en ese momento, el aire vibró con una nota pura, un canto que resplandecía por encima de la oscuridad. Las sombras comenzaron a disolverse, sus cuerpos temerosos de ser tragados por la luz naciente. Una ráfaga de energía estalló a su alrededor, iluminando el sótano en un destello radiante. Diego sintió como la oscuridad que lo había consumido empezaba a desvanecerse, desgajándose de su esencia.
La figura de Sara emergió poco a poco de entre la tormenta, sus ojos poco a poco volviendo a la vida, su rostro iluminado por la luz. Diego. La voz de ella resonó clara, y en un salto, se lanzó hacia él, cruzando la distancia que había amenazado con separarlos para siempre. La figura oscura trató de interponerse, pero Diego levantó su mano como un último acto de valentía. No pasarás. Las sombras se sacudieron como si estuvieran atrapadas en un remolino, y en un último intento de destruir el amor que había renacido, el foro que creaba su horror se tambaleó. Con una explosión de luz, Diego se gritó interno, liberando no solo a Sara, sino a sí mismo. La oscuridad rugió y se desvaneció. Una irradiación de calma y plenitud llenó el sótano, y Diego, abrazando a su hermana, sintió que una cadena pesada se rompía en su interior. ¿Estamos a salvo?, preguntó ella, mirando a su hermano, su rostro resplandecía con alivio. Diego asintió, pero sabiendo que las secuelas de esa noche perdurarían. Sí, siempre lo estaremos, respondió, sintiendo que su conexión con Sara nunca se rompería. Los ecos del bosque y las cabañas malditas se desvanecían lentamente, pero el eco de su valentía resonaría dentro de ellos por el resto de sus vidas. Mientras se alejaban del lugar, la niebla se disipaba, y el sol empezaba a elevarse lentamente sobre las montañas. Era un nuevo amanecer, un comienzo, y el dolor del pasado se convertía en lecciones de amor y sacrificio que jamás olvidarían. Lo que había sido un horror había cambiado en una oportunidad de renacer, y juntos, Diego y Sara se prometieron que nunca permitirían que la oscuridad los reclamara de nuevo. La fuerza de sus lazos había vencido lo impensable, y su espíritu guerrero comenzaría una nueva vida marcada por la luz. A medida que caminaban hacia la libertad, la voz de los ancianos y los murmullos del pueblo retumbaban en su mente. Aquella maldición que había atormentado a tantos ya no tendría poder sobre ellos. Desde lejos, entre los árboles, una figura observaba, un legado de sombras que finalmente aceptaba su derrota. La lucha había terminado, pero la vida, así como sus historias, apenas comenzaba. No puedes dejar de ser parte de esta comunidad. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas. Si este final te impactó, dale al botón de like ahora mismo. Eso ayuda al algoritmo y nos motiva a seguir creando. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el destino de Diego y Sara es esencial, porque queremos saber qué piensas. Y por último, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta historia juntos. No esperes ni un segundo más.